Seguimos en este programa en el que estamos leyendo juntos Salir de la Colonia, la más reciente obra de Vladimir Acosta, en esta nueva serie de programas que cada tanto hacemos con escritores y escritoras venezolanas que en conjunto con sus lectores y lectoras invitan a todos a leer alguna parte de su obra. Isidoro Hugo Duarte ha leído a profundidad a Vladimir Acosta en El monstruo y sus entrañas, un estudio crítico de la sociedad estadounidense, y también en su más reciente publicación, Salir de la Colonia. Hoy comenta la relación entre estos dos libros. Tu es le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Para hablar de esta gran obra profunda y compleja, y para dar detalles de la misma, prefiero leer algunos apuntes. Este nuevo estudio de Vladimir Acosta, Salir de la Colonia, está precedido de otro gran libro, El monstruo y sus entrañas, obra monumental para conocer la formación de la nación estadounidense a través de un minucioso estudio con profundo rigor científico-histórico. Desde la llegada de los primeros calvinistas, provenientes de Europa, hasta tiempos recientes. Toda la obra está fundamentada en rigurosos datos y procesos que la convierten en un libro de confiable y apasionada lectura que permite explicar la incógnita de la conducta de la población estadounidense, su apatía y su compromiso con las políticas imperiales de sus gobiernos. Salir de la Colonia tiene el mismo rigor científico-histórico y mantiene el método de profunda y amplia investigación, rastreando los orígenes de la formación de las poblaciones de América y las complejas mezclas culturales y raciales que se forman. El título Salir de la Colonia contiene en sí mismo un concepto y una disposición. El libro comprueba que cuando España ha perdido el dominio, aún se mantiene el sistema económico colonial, aunque aceptando el libre cambio comercial entre los países que forman la América e Inglaterra. Con la independencia salimos divididos por las ambiciones y mezquindades de personajes como Santander y Páez. En el interior de los países que se formaron, el siglo XIX es un campo de batalla entre poseedores y desposeídos. También entre los países se produce una guerra al servicio de Inglaterra. Por ejemplo, se trata de la criminal Triple Alianza Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay entre 1864 y 1870, que masacró a casi toda la población paraguaya, hombres, mujeres y niños, y a su líder, Solano López, que murió en el campo de batalla. Salir de la Colonia realiza una investigación de los tratados comerciales, los continuos y renovados empréstitos para pagar los anteriores, los políticos corruptos y la poderosa Inglaterra planeando sobre todo el continente. Revela la actuación de dirigentes que desde el poder desprecian a los indios, a los gauchos, con políticas que buscan exterminios o exterminarlos. Son reveladores algunos documentos de pensadores tan famosos como Alberdi y Sarmiento en Argentina que sustentan lo dicho. La obra incluye el siglo XX con una nueva forma de colonización, la neocolonización, impuesta por Estados Unidos, potencia que sustituye a Gran Bretaña. Esta neocolonización ya no necesita ocupar territorios, salvo algunos casos excepcionales y por muy corto tiempo. El libro Salir de la Colonia es un gigantesco aporte de Vladimir Acosta para conocer cómo, por qué se produjo la llamada conquista y su desarrollo colonial, cómo produjimos nuestra independencia y sus limitaciones y cómo llegamos a donde estamos. Es aconsejable la lectura meditada, meticulosa de esta gran obra que nos da conocimiento para salir de la colonia, conocimiento que es imprescindible herramienta para la liberación del colonialismo mental,
que es el arma de sujeción más potente que sirve para dominarnos. Y bien, Vladimir Acosta ha escrito varios libros a lo largo de los años. Ha conducido programas radiales y televisivos. Y quizás sea importante, antes de leer Salir de la Colonia o concomitantemente, revisar algunos de sus títulos anteriores. Por ejemplo, los programas radiales transcritos en libros, ensayos radiales, temas sobre el tapete que se publicaron en Monte Ávila, y un libro que Isidoro ha reseñado constantemente, que es el monstruo y sus entrañas, un estudio crítico de la sociedad estadounidense, que está liberado para su descarga y además disponible en papel en una coedición de Monte Ávila y Editorial Gala. Pero hoy nos estamos concentrando principalmente en Salir de la Colonia. La publicación de Salir de la Colonia evidencia la necesidad de ir más allá de la lectura y de que se propicien debates virtuales y presenciales sobre el libro que elegimos para esta serie de programas que hace coincidir a distancia a autores venezolanos y sus lectores en torno a un libro determinado. Las acciones para lograr que salgamos de la colonia pasan no solo por concienciar las estructuras de poder, sino principalmente a los individuos y a todo tipo de organizaciones. Le preguntamos a Vladimir Acosta, si usáramos este programa como inicio de esos debates, ¿con cuál reflexión te parecería apropiado comenzar? Vladimir Acosta ha publicado ensayos y obras de ficción a lo largo de los años y es invitado regular de la librería mediática. Entre sus libros más recientes destaca El monstruo y sus entrañas, un estudio crítico de la sociedad estadounidense que tiene 2 ediciones, 2017 y 2020, y el libro Salir de la Colonia, que hoy nos ocupa de forma principal. Bien, la pregunta prácticamente se responde sola, gracias al comentario bien fundamentado que le sirve de base. Y voy a referirme a ello, pero quisiera comenzar con algo que es importante. El libro se titula Salir de la Colonia. Es fácil que se le ponga al libro un preámbulo que es la palabra para salir de la colonia, o cómo salir de la colonia. El libro no es nada de eso, ni es para ni es coma, es salir de la colonia. ¿Por qué? Porque agregar para o cómo lo convierte en una suerte de manual. Es decir, yo estoy indicando qué es lo que tenemos que hacer para salir prácticamente de la colonia. Y esa no es la idea. Yo simplemente me limito a hacer una revisión de nuestra historia, pero nuestra historia no la historia oficial, y mucha historia que no es oficial, pero que repite la oficial, según la cual nosotros prácticamente salimos del colonialismo en 1823, 24, 25, y fundamentalmente después de la batalla de Ayacucho, cuando pasamos a ser países independientes y soberanos, capaces de poder nombrar sus propios gobiernos y decidir sus propias políticas. Pero eso apenas duró instantes, históricamente hablando. Nosotros ni siquiera habíamos logrado la independencia plena cuando ya estábamos dominados por Inglaterra, por la Gran Bretaña, que con la idea y la imagen de que estaba ayudando a nuestras independencias, estaba fundamentalmente ayudando a reemplazar a la colonia española y a convertirse en la nueva fuerza dominante de esta América Latina que había luchado por su libertad. Hay una frase que yo la cito en el libro también, que es que George Canning, el canciller británico, cargado de las relaciones exteriores de la Gran Bretaña, dijo en 1824, después de la batalla de Ayacucho, que América Latina, o esa América española, era libre, y que si ellos, los británicos, actuaban correctamente y no cometían errores, iba a ser de ellos, iba a ser nuestra, dice Canning. Y en efecto, eso fue lo que pasó. Cuando la independencia se logra, ya nosotros estamos entrampados. Desde los años 20, de 1820, 21, 22, estamos contratando préstamos con la Gran Bretaña, préstamos leoninos que nos van atrapando. Y luego se firman, incluso con la Gran Colombia y con los países del sur del continente suramericano, se van firmando unos tratados que son unos tratados verdaderamente para durar hasta la eternidad. Tratados aparentemente igualitarios en los cuales
nosotros tenemos los mismos derechos que le estamos concediendo a la Gran Bretaña, sin tener, por supuesto, ni el desarrollo ni los requisitos que reúne la Gran Bretaña. Esos tratados duraron más de 100 años, hasta 1930, 1940, y eran tratados de explotación. Los británicos agregaron entonces el derecho a tener la libre navegación de los ríos, el derecho a tener la cláusula de nación favorecida, que si contratábamos un acuerdo favorable entre dos países latinoamericanos, ellos se metían con los mismos derechos acordados. Nos llenaron de bancos, de casas comerciales, y se apoderaron de nuestro hierro, de nuestros recursos, y mantuvieron el modelo español, eso sí lo mantuvieron, de que nosotros, en la época del mercantilismo europeo español, nosotros producíamos materia prima y se la vendíamos a los europeos que tenían mercaderías que nos podían vender y que nosotros no podíamos producir. Y aquí se repitió el modelo, pero ya como modelo liberal. Abrirnos al mercado mundial, encontrar nuevos productos primarios, minerales o agrícolas o ganaderos, para exportarlos, y que sin que nos tomáramos, decían los líderes liberales entonces, el esfuerzo de tratar de competir con los europeos, que eran mucho más inteligentes y más desarrollados que nosotros, y para nosotros era mejor seguir produciendo materias primas y vendiéndoselas a los países europeos y comprarles las mercancías de ellos, que eran los especialistas en revolución industrial y en tecnología moderna. Y eso fue el siglo XIX, sin contar que además la idea de patria grande que Bolívar defendió, que trató de llevar al Congreso de Panamá, donde no tuvo mucho éxito, esa idea se disolvió porque no tenía las condiciones adecuadas. Y el siglo XIX es un siglo de guerras entre todos nuestros países, luchas por territorios, peleas absurdas, por problemas políticos, por temores al vecino, al hermano, y todo el siglo se va en eso, que contribuye, por supuesto, a fortalecer la hegemonía británica y francesa, y al final del siglo la alemana sobre nuestro país. Es decir, nosotros pasamos prácticamente de ser colonia española o portuguesa en el caso de Brasil, a pasar a ser colonia británica o anglo-francesa en el siglo XIX. Y repito, los británicos y los franceses no querían conquistarnos como territorio, querían simplemente imponernos un tipo de economía, y ese tipo de economía mantenía la producción de materias primas para venderlas y la compra de materia de países desarrollados, de tecnologías avanzadas, para seguir en esa dependencia. Ese fue el cuadro en el cual se desarrolla el siglo XIX, y luego vinieron los estadounidenses a completarlo de la manera en que hablaba en relación a la pregunta anterior. Es decir, todos estos temas están imbricados, todos estos temas se cruzan, y justamente establecer un tema para empezar es el propio tema global. Lo que tenemos que hacer luego es descomponerlo y mover las discusiones, la participación que permita que estas cosas se discutan. Es un trabajo para que sea leído, para que sea discutido, para que sea analizado, y para que terminen los elementos que se plantean allí, después de aceptarlos, de criticarlos, de discutirlos, se vayan convirtiendo en parte de los programas de lucha de nuestros países por la independencia y por la soberanía, porque hasta ahora esos temas han estado excluidos y han estado limitados solamente a las universidades, a las altas academias, a un lenguaje restringido que no le llega a la población. Y esta forma clara, sencilla y bien fundamentada, creo que contribuye bastante a hacer que se conviertan esos temas en temas que le lleguen al pueblo, porque las ideas solo sirven, solo cobran peso cuando le llegan a los pueblos. Mientras sean ideas de élite, no tienen influencia. Y convertir estas ideas en ideas de pueblo es indispensable para emprender la lucha para salir de la colonia, que es nuestra tarea central como parte de toda la lucha por buscar cambios sociales en este continente. Es interesante todo el trabajo que Vladimir Acosta ha venido desarrollando a lo largo de los años, ¿verdad? Como profesor universitario, en las conferencias, en los foros, en los programas televisivos y radiales, en los libros. Pero Isidoro opina, y yo lo acompaño en esa opinión, que El monstruo y sus entrañas es un libro esencial para entender la obra de Vladimir Acosta en lo que se refiere a salir de la colonia. Yo creo que es cierto y que es importante que leamos los dos libros. Ya venimos con más de La Librería Mediática.
Publicidad. El equipo de la Alcaldía Bolivariana de Zamora y su alcalde Rodolfo Pérez, a 3 años de lealtad y gestión indetenible, aportan al pueblo aragüeño soluciones en salud, agua, energía eléctrica, cultura, seguridad, infraestructura, producción agroalimentaria y transporte, respetando las normas de bioseguridad contra la COVID-19. Alcaldía Bolivariana de Zamora, Estado Aragua, pueblo y tierra patriota.